Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. Queremos exaltar la presencia del Señor en esta mañana. Inclina tu rostro allí donde estás y adórale, porque Él es digno de ser exaltado. Bendecimos tu nombre, Señor, y decimos: grande eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Adórale allí. No hay como tú, oh Dios. Por siempre nuestra alma te adora. Te alabamos, Señor. Grande eres tú, Señor. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Hazle. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Te adoramos, Señor. A ti sea el honor, Te bendecimos, oh Señor. el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Como dice la Soberano Dios, adoramos, Señor. Dios omnipotente, Rey. Nos inclinamos delante de ti. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Adórale, dile: soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, solo a ti, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. te adoramos. Señor Jesús, Adórale, Señor Jesús. levanta tu voz.
por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, honrado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Lindo eres tú, Señor. No nos cansamos de glorificarte. Adórale porque Él es bueno. Y te invito a que le entones con gozo cánticos. Dios es bueno. Así que donde estás, adóralo. Dígale. Exaltamos al que digno de alabanza, en las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. En los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.
Señor. Te bendecimos, iglesia. Grande es nuestro Dios. Bendiciones. Buenos días, amados hermanos y amigos que hoy están en este canal de YouTube, Iglesia Ebenezer Central. Les saluda Alexander Camacho. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, de compartir el consejo del Señor. Hoy quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. En este pasaje encontramos al apóstol Pablo. Si bien en la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, es una carta exhortativa, es una carta que entra a hacer corrección a aquellas deficiencias que tenía la iglesia, el apóstol Pablo entra a trabajar de fondo el pecado que había en la iglesia, entra a corregir de manera exhortativa. Mientras que en esta segunda carta encontramos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia desde su experiencia personal. Encontramos a un apóstol que está llevando un mensaje desde su vivencia, desde la experiencia como ministro del Señor, como apóstol del Señor. De hecho, también el apóstol Pablo, a través de esta segunda carta a los Corintios, hace una defensa de su ministerio como apóstol del Señor. En esta iglesia, algunos hermanos estaban en contra del apostolado de Pablo, desestimaban a Pablo como un apóstol, no consideraban que Pablo fuese apóstol del Señor. Y por eso cuando encontramos las salutaciones en el versículo 1 de este capítulo, el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo entra hablándole a la iglesia como Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo inicia dando esta salutación llamándose apóstol, como bien lo era, un apóstol del Señor, un apóstol que había batallado su ministerio. Y él empieza hablando desde su experiencia, desde las vivencias que el apóstol Pablo ha tenido, del sufrimiento que le ha implicado el perseverar en el camino del Señor. Pablo entendía y Pablo sabía que a través del sufrimiento, a través de las pruebas, a través de las luchas, de las aflicciones, el carácter de Cristo se iba perfeccionando en él. Y que de una u otra manera fuesen situaciones que fuesen traídas por otras personas a la vida de Pablo, o fuesen pruebas o circunstancias a través de las cuales el Señor le estaba permitiendo a él pasar para formar su carácter, para cada vez construir el carácter de Cristo en él, el apóstol Pablo entendía que él no estaba solo y que él recibía esa ayuda, ese consuelo, esa fortaleza del Señor. Pablo está hablando desde la óptica de un hombre que entiende que la lucha, la prueba y la aflicción debe traer en la vida del creyente un cambio, una transformación. En ese proceso el creyente debe afirmar su convicción y su fe. Pablo está hablando a una iglesia que tal vez no entendía que en el proceso de la prueba, de la aflicción, también se crece, también se desarrolla y se fortalece la vida espiritual. Este mensaje que el apóstol Pablo va a entregarle a los hermanos en la iglesia, a muchos no le cala. Muchos concebían el cristianismo como hoy en algunas sectas o algunas denominaciones que le hacen creer o ver a las personas que realmente cuando se llega al evangelio se ha parado de sufrir. Pare de sufrir. Y resulta que no es así. Es un proceso continuo en el que estamos los creyentes. Y dentro de ese proceso continuo por el que vamos a pasar, en muchas ocasiones va a ser por factores externos, por la vida o el pecado de otras personas. En otros casos va a ser por espacios o momentos que el Señor permite en nuestras vidas. Y en otros escenarios, aún por nuestras propias culpas o errores o faltas o pecados que hayamos cometido. Pero aún así, en medio de todo, el mensaje que el apóstol Pablo está dando es que hay un Dios bueno y un Padre misericordioso que está lleno de misericordias y de toda consolación para ayudarnos en ese proceso. Y voy a leer este versículo, el versículo 3 y el versículo 4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Pablo está hablándole a la iglesia. La iglesia, Dios la ha investido de un poder, la ha investido de dones y talentos. Si bien los dones y talentos que Dios ha dado a la iglesia no son para que el ministro o para aquella persona que los posee para un uso o un bien personal. Los dones, talentos y ministerios que el Señor ha regalado a los miembros de la iglesia es para bendecir, fortalecer, desarrollar y hacer crecer a la iglesia. Es para llevar a los miembros de la fe de la iglesia cada vez más a acercarnos al Señor. El apóstol Pablo también nos dice que a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de ese proceso en el que vamos a ser consolados, nosotros también recibimos esa consolación y esa consolación es para ser compartida. El primer punto que vamos a desarrollar es un Dios y Padre de misericordia y de toda consolación. Y esta enseñanza lleva por título el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Y hay que entender dos términos importantes que se dan en este pasaje. El primero es ¿qué son las aflicciones y las tribulaciones? Las tribulaciones son todas aquellas situaciones por las que pasamos en la vida, en las que de una u otra manera nos sentimos cargados, sentimos que no tenemos fuerzas, sentimos que tal vez vamos a sucumbir en algún momento frente a esa situación por la que estamos pasando. Situaciones, como lo decía al principio, que pueden llegar a nuestras vidas porque Dios las permite o por consecuencia de alguna decisión que hayamos tomado que no haya sido la correcta, o por el pecado de otras personas o por acciones de otras personas que de una u otra manera van a incidir en mi vida. Y, indudablemente, por situaciones que Dios permite para procesar y formar el carácter nuestro como su iglesia. Hay un ejemplo bien interesante. Este concepto de tribulación o sufrimiento o aflicción se simula mucho aquel tipo de tortura que recibían o aflicción que recibían los presos en Inglaterra. A ellos les eran colocado en algunas partes de su cuerpo un peso que cada vez iban aumentando y ese peso iba generando en ellos un sufrimiento que producía un desgaste físico y emocional en estas personas, al punto de que muchos de ellos llegaban a sucumbir. Sin embargo, de las tribulaciones y del sufrimiento que está hablando el apóstol Pablo, habla que en medio de esta situación, en medio de este proceso, de esta tribulación, vamos a tener nosotros como hijos de Dios esa consolación, esa misericordia de un Padre bueno, de un Padre que extiende su amor, que extiende ese amor paterno, ese amor que se conmueve ante la necesidad, ante la aflicción, ante el sufrimiento de sus hijos. Ese Padre que extiende una salida para ayudarnos a superar ese momento de tribulación, ese momento de lucha o de prueba. Lo que bien es cierto es que la aflicción, la tribulación, la lucha en nuestra vida le va a llegar esto, podríamos decir que es un concepto para todos, llega tanto para aquel que conoce al Señor como para el que no lo conoce. La aflicción, los momentos difíciles, un diagnóstico de una enfermedad terminal, un accidente en el cual usted iba conduciendo por su vía y usted no lo produjo, sino que lo produjo una persona que iba ebria y estrella el vehículo contra usted, contra su humanidad y le genera algunas afectaciones. Esto va a suceder o le puede suceder a una persona que conoce al Señor o a una persona que no le conoce. Pero ¿por qué sucede? ¿O por qué se permite? ¿O por qué Dios permite esta situación? ¿O por qué permite situaciones en nuestras vidas que puedan generar dolor, que puedan generar tristeza, que puedan traer abatimiento? Algunas personas han hecho algunos escritos para dar a comprender o a entender esto. Hay un rabino, este rabino ha escrito un libro que se llama ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? En este libro, él trata de enfocar y de explicar por qué estas situaciones que son adversas, Dios las va a utilizar para trabajar en el carácter de esta persona, pero de una u otra manera, esto va a incidir en la iglesia porque esta persona va a ser un portador de consolación a aquellos que en algún momento
van a pasar por este mismo trasegar o por este mismo caminar. Este hombre, cuando su hijo mayor tiene 3 años, recibe un diagnóstico que su hijo tiene una enfermedad de tipo degenerativo. Y esta enfermedad va consumiendo paulatinamente a su hijo a la medida que él va creciendo. El niño muere a los 14 años y en este proceso de esta lucha, en este proceso de tristeza, en este proceso de abatimiento, de tanto dolor para este padre, él se hace esta pregunta: ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Y este rabino trata de dar unas explicaciones dentro de este proceso, unas explicaciones que pueden traer consuelo al corazón. Pero estas explicaciones podemos encontrarlas nosotros hoy en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta, precisamente en estos versículos. Y él dice: bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Lo primero es que también encierra el concepto de toda consolación. No hay un límite, absolutamente ninguna circunstancia de nuestras vidas puede o podrá limitar el poder de Dios, ese poder consolador, esa ayuda que consuela. Y esta palabra que representa esa consolación que Dios trae a nuestras vidas, es una palabra que podemos decir que trae esa fortaleza interior, que permite que al hombre y mujer de Dios tenga esa capacidad de recibir esa fortaleza interior en medio de ese proceso. No quiere decir que la aflicción, si es un abatimiento porque algún tipo de enfermedad, se va a ir o el diagnóstico va a cambiar, a menos que haya un milagro de parte de Dios. Si se recibió un diagnóstico y ese diagnóstico es un diagnóstico veraz, es cierto, está comprobado clínicamente, el Señor va a infundir a través de esa consolación, porque indudablemente hay un sentimiento de pérdida, hay un sentimiento de dolor cuando la persona se enfrenta a un diagnóstico terminal, a una enfermedad terminal. Hay un dolor profundo en la familia, en los familiares, pero cuando pasamos ese valle de sombra, como dice el Salmo 23, que su vara y su callado nos infundirán el aliento, que aún en medio del valle de sombra o de muerte no temeremos mal alguno, aún en medio de ese proceso en el que estemos, el Señor dará esa consolación. Y esa consolación que Dios da es esa fortaleza que nos permite en medio del proceso no perder el gozo, no perder esa confianza en Él, saber que en Él estamos seguros, que al final la salida que Él permite en nuestras vidas, sea que haya una sanidad o sea que la persona deba partir de esta tierra, tendrá la tranquilidad y la convicción durante todo el proceso que el Señor le permita, que Él va a estar a su lado, que Él infundirá ese aliento, esa fortaleza para continuar, para seguir. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y está hablando un hombre que ha experimentado en carne propia el sufrimiento, que ha entendido que en medio de las pruebas y el sufrimiento que ha tenido en el desarrollo de su ministerio, ha visto la mano de Dios cada día, ha visto la misericordia de Dios y ha visto en algunos momentos en los que él ha considerado que esa situación que está viviendo es para muerte, como lo dice y lo vamos a leer aquí más adelante dentro de este capítulo. Él puede llegar al final decir que ha visto ese Dios de consolación, ese Dios que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, aun cuando se considera que hay pérdida, puede llegar a dar esa seguridad, esa sanidad, ese consuelo al corazón. No es fácil entender cuando llegan situaciones difíciles a la vida de personas que están buscando el rostro de Dios, que están haciendo las cosas para agradar al Señor, que quieren en su día a día ser realmente un grato perfume, un olor fragante para Dios. Pero suceden cosas, Dios las permite a nuestra vida. La palabra dice que no se mueve una hoja o no cae un pajarillo a tierra sin que el Señor lo tenga en cuenta, y cuanto más nosotros que tenemos un valor para el Señor distinto, que aún nuestros cabellos están contados. El apóstol Pablo se refiere a ese Padre de misericordia
y ese Dios que trae la consolación a su iglesia, que trae la consolación a su pueblo y que trae la consolación de manera individual a cada uno de nosotros en medio de las circunstancias o las situaciones que podamos estar viviendo, por muy difíciles que sean. Pablo, si lo vemos en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, se expresa en el versículo 7 y el versículo 8, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está diciendo que ahí en esa tribulación, en ese momento tan difícil en Asia, él y los que con él estaban habían pensado que ya su vida era una pérdida. Sin embargo, él en el versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo entendía que en medio del proceso, en algún momento podemos llegar a flaquear, podemos perder la confianza, podemos pensar que hasta ahí hemos llegado, pero esto hace parte de ese proceso, porque de una u otra manera podemos levantar nuevamente nuestra mirada y ponerla en el Señor, ponerla en ese Padre bueno, y ese Padre bueno que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará y la terminará. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ha recuperado en ese proceso en Asia, recuperaron esas fuerzas y entendieron que no era por lo que ellos estaban viendo o viviendo, sino que dependía de ese Padre bueno, de ese Padre de consolación, de ese Dios que extiende sus misericordias, y pudieron salir adelante en medio de esa situación, producto de recuperar y renovar esa confianza en el Señor. Pablo también en esta misma carta, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, el versículo 16, dice de la siguiente manera, refiriéndose a los procesos en los que Dios le ha permitido estar. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amado hermano, nos renovamos en medio de los procesos, en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. Renovamos esa fuerza interior, aun cuando el hombre exterior se va desgastando, aun cuando vemos que de pronto vamos diezmando, el Señor va fortaleciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. Al final, querida iglesia, lo que queremos o lo que el Señor quiere es que el carácter de Cristo, ese carácter de ese varón perfecto, sea formado en nosotros. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de este mismo capítulo 4, estas palabras que me parecen espectaculares. Dice: porque esta leve tribulación, Pablo no le está restando al momento difícil que está viviendo, sino que lo entiende como algo leve comparado con la gloria venidera. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son cosas eternas. Pablo está llevándonos a pensar no en el momento, no en las circunstancias, sino en el gozo que produce el saber que de una u otra manera el Señor nos ayudará a salir adelante en medio del momento de tribulación o en el momento de la prueba. La palabra también me dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Amado hermano, debemos confiar. Como lo dijo aquí el apóstol, debemos tener esa confianza no en nosotros, no en nuestras capacidades, no en otras personas, sino en el Señor, en ese Padre de toda consolación. No hay un límite para recibir esa consolación del Señor. Esta palabra consolación se desprende del original parakletos, que es consolador, que también es usado refiriéndose al Espíritu Santo cuando el Señor en Juan dice que Él ha rogado al Padre para que os envíe otro consolador, refiriéndose a Él también como un parakleto. Sabemos y entendemos que la palabra parakleto define a alguien que va a estar a tu lado de manera permanente, socorriéndote y ayudándote.
un misionero inglés que estuvo haciendo recorridos por África, llevando la palabra de Dios, haciendo un trabajo arduo, que en ese proceso perdió a su esposa al final de sus años, cuando ya estaba en la vejez, que regresa a Inglaterra, y algún hermano le preguntó que cómo había podido lograrlo. Y él expresaba que dentro de ese proceso, dentro de todo ese proceso que él había pasado, lo que siempre lo mantuvo, podríamos decir, fortalecido, es esa palabra que dice que el Señor nos había dado en el Evangelio de Juan, donde dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Yo estaré con ustedes todos los días. Y él cada mañana, cada día que iniciaba ese proceso, pasando por muchas situaciones, desde el mismo ambiente inhóspito en África, por las diferentes enfermedades que pasó en ese proceso misionero, él siempre pensaba en este pasaje, y ese pasaje le hacía entender que el Señor estaba ahí, que el Paracleto, que ese Consolador, que ese Dios de consolación y de todas las misericordias, en esa mañana, como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada día y cada mañana. Esas misericordias de Dios le permitían levantarse, sentirse fortalecido e iniciar nuevamente ese proceso, no en sus fuerzas, sino en el Señor. El segundo aspecto, como lo dije al principio, así como están los dones, talentos y ministerios, así este proceso de consolación en el versículo 4 nos expresa que lo hemos recibido, pero también que tenemos un deber, y es compartir o ayudar en ese proceso como iglesia en la consolación. Y la palabra de Dios dice, el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si bien la palabra dice que somos un cuerpo, y que como cuerpos del Señor todos tenemos una función, también el Señor, a medida en que nos permite pasar por procesos, por pruebas, por aflicciones, por sufrimientos, son diversos, y cada uno de nosotros hemos pasado en nuestra historia de vida por situaciones que tal vez otra persona en la iglesia no las ha vivido, pero que va a haber alguien que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, va a empezar ese proceso. Y yo podré consolar a esa persona haciéndole ese acompañamiento, ayudándola en ese proceso. La palabra de Dios nos permite entender que como iglesia somos una unidad. Y el apóstol Pablo está diciendo que si bien cada uno de nosotros, en las dificultades que hemos vivido o que vamos a vivir, vamos a tener el consuelo de Dios, vamos a tener esa consolación de ese Padre bueno, Él también nos dice aquí que es deber nuestro compartir o llevar ese mensaje de consuelo a otras personas. Es necesario poder nosotros llevar esa consolación a la vida de otras personas y poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Y nosotros no podemos quedarnos con esa bendición que ha sido la consolación que hemos recibido. Pablo está dando a entender que hay una bendición en esa consolación, pero también como iglesia, la palabra dice que estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Estamos llamados a compartir el peso y la carga que tienen los hermanos. Y es necesario que nosotros nos permitamos ser un instrumento para bendecir, pero también los que estamos en ese momento de prueba y de aflicción, tenemos que abrir nuestros corazones y recibir esa consolación que puede llegar a nuestras vidas a través del hermano. El pastor Bonhoeffer, un pastor alemán de la iglesia luterana, que fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, este varón que había experimentado durante todo este proceso de guerra mucha persecución y había experimentado mucho sufrimiento, también entendía la importancia de la vida de iglesia, o como iglesia, como nosotros, como una unidad, como un solo cuerpo, podemos bendecirnos y seguir ayudándonos en el crecimiento. Este varón escribe un libro que se llama Vida y Comunidad. En ese libro, este pastor
encierra esa importancia de poder nosotros como iglesia dar esa voz de aliento, ese consuelo. Y no sería un consuelo verbal, sino que sería un consuelo que fue producto de una vivencia. O sea, podríamos decir que sería el consuelo personificado. Cuando usted ha pasado por una situación difícil, cuando usted ha recibido la consolación del Señor, cuando usted ha tenido una pérdida y durante ese proceso ha recibido la consolación del Señor, usted podrá dar un consuelo genuino. No es igual aquella persona que va y da una palabra y de pronto dice, oye, ¿sabes qué? Comparto tu dolor, cuánto lo siento. Y como hermano, esas palabras que está expresando son genuinas. Y de seguro que siente el dolor que usted está pasando. Pero es distinto cuando usted recibe el consuelo de aquella persona que también ha sufrido una pérdida, que esa pérdida ha marcado su vida, ha marcado su corazón, y que esta persona durante ese proceso de duelo, durante ese proceso de sufrimiento, durante ese proceso de dolor, pudo experimentar el consuelo de Dios, vivió esa fortaleza de ese consuelo que es como unas estacas que impiden que nos desmoronemos, que caigamos al piso, y tú puedes, en medio de esa situación difícil, salir adelante, y esa persona se acerca y lleva ese consuelo a aquella persona que está atravesando por ese momento difícil. El impacto es totalmente distinto porque esta persona lo vivió, atravesó por ese proceso, por ese valle de sombra, o atravesó por ese valle de muerte, y durante ese proceso de valle de sombra o de muerte vio la vara y el cayado del pastor y sintió ese aliento que produjo a su vida por parte del pastor cuando a través de su vara y el cayado, como lo describe el Salmo 23 en el versículo 4, recibió esa fortaleza para salir adelante. Ese consuelo que usted recibe de ese hermano, de esa hermana, es distinto, es un consuelo que llega al corazón. Por eso decía, es el consuelo personificado. Cuando en la vida, así sea por situaciones que nosotros mismos hemos traído a nuestra vida, y el Señor nos restaura, y en el proceso de restauración sentimos el dolor que produce el haberle fallado al Señor, y en ese proceso de restauración, iglesia, sentimos también el consuelo porque Dios no abandona, aún en medio del momento difícil, cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios y hemos pecado, el Señor ahí también consuela nuestras vidas, en medio del dolor que nos produce cuando nos arrepentimos de haberle fallado al Señor, y ese dolor llega a nuestras vidas y sentimos el consuelo de Dios en ese trasegar. También cuando hay esa restauración, nosotros tenemos ese deber de consolar y ayudar a aquellos hermanos que en algún momento a lo largo del camino se han enfriado, se han desviado, han fallado o han pensado que no pueden seguir. Ese consuelo, esa consolación de ese paracleto es, vuelvo y repito, en ese momento cuando en medio de las circunstancias o de la prueba no se sienten fuerzas para continuar o para seguir, y podemos ver esas columnas que llegan a ayudarnos a permanecer, a avanzar, a seguir, a sanar, a confiar en Dios. Al final la palabra nos dice que tenemos ese sumo sacerdote y tenemos un varón que fue experimentado en quebrantos. Ese varón que sufrió quebrantos, que tuvo, que como dice la palabra, que fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, que sufrió, ese sumo sacerdote se compadece y se conduele de nosotros. Pero es deber nuestro como iglesia llevar esa consolación, llevar esas victorias que el Señor ha producido en nuestras vidas, esas victorias que el Señor ha producido en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de esta misma carta, en el versículo 24, él hace un despliegue de todas estas situaciones por las que el Señor le ha permitido pasar a lo largo de su ministerio. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, en el versículo 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara,
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo es un hombre que ha experimentado en carne viva el sufrimiento, pero ha entendido que dentro de este proceso él ha crecido y ha visto el carácter de Cristo formado en sí. De hecho, él le ruega al Señor, dice la palabra, que oró 3 veces por un aguijón que tenía en la carne, y el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo había sido muchas veces tenido a menos, tenido a poco frente a los demás apóstoles. Y esto puede considerarse como una traición. Esto puede considerarse como una traición de aquellas personas por las cuales Pablo había invertido su vida, por las cuales Pablo había sufrido todas estas situaciones complejas. Y yo sé que a muchos pastores, a muchas personas que de una u otra manera han estado en el ministerio al frente de iglesia, saben lo que es el dolor de trabajar por aquellas personas que, si bien Dios ha colocado el sentir y el amor en el corazón, en algún momento recibir de esas mismas personas el rechazo, o si se puede utilizar esta palabra que dice Pablo, el peligro entre falsos hermanos. Y era lo que le había pasado aquí con la iglesia de Corintio. Había sufrido ese abandono, había sufrido el que se le diera la espalda, como dice el salmista, el íntimo, mi amigo íntimo, el cercano a mí, el que comía el pan conmigo, levantó contra mí el calcañar. O sea, había experimentado lo que era la traición. Y el apóstol Pablo, a pesar de todo esto, nuevamente está llevando un mensaje al corazón de la iglesia en Corintio y en esta mañana a nuestras vidas. Y ese mensaje que el apóstol Pablo está entregando es un mensaje que trae consuelo y esperanza. Y en medio de este mensaje, el apóstol Pablo nos lleva a mirar a Cristo, nos lleva a mirar al Señor, nos lleva a pensar en ese varón experimentado en quebrantos. Ese varón que un día puso su vida y la entregó en un madero y derramó su sangre, entregó su vida literalmente. La entregó para traer consolación a la iglesia, para traer a nuestras vidas vida y vida en abundancia, para librarnos de la muerte y del pecado, para romper la historia de nuestras vidas, para formar en nosotros esa iglesia, esa novia que un día le será entregada. Un día nos sentaremos con Él y disfrutaremos con Él, como aprendíamos el domingo pasado, en esa cena, en esa gran cena. Vamos a poder disfrutar con Él. Y por eso Pablo dice que esta leve tribulación, comparado con esa gloria venidera que vamos a tener, él dice que lo que padezcamos, lo que vivamos aquí en esta tierra, es una leve tribulación. Y es leve no porque le quitemos o le restemos importancia. No es leve por eso, iglesia. Es leve por el Paracleto, por el Consolador que tenemos a nuestro lado. Es leve por la victoria que vamos a obtener. Es leve por la corona que vamos a recibir. Es leve por la bendición que al final como iglesia vamos a recibir.
Un día estar en las bodas del Cordero. Un día poder estar en la cena del Señor. Un día y por toda la eternidad poder disfrutar con Él las bendiciones que Él ha preparado. Aún en medio de las dificultades, como iglesia, y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, diga el débil fuerte soy, aún en medio de la debilidad, diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, y ese todo es, podemos continuar agarrados de la mano de Él en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Vamos a ser consolados y debemos estar abiertos para recibir consuelo, pero también después de haber sido consolados, después de haber pasado esa leve tribulación, tenemos que estar dispuestos como iglesia para llevar consuelo a aquellos que lo están necesitando, porque somos el consuelo personificado de Dios, somos aquellas personas que podremos tener un consuelo contundente a la vida de aquella ovejita, de aquel hermano que está pasando por una situación difícil. Somos un cuerpo, iglesia, y siempre el Señor nos ha invitado a estar en unidad, a estar en esa unidad que nos permite a nosotros avanzar, en esa unidad que nos permite como iglesia tener siempre esa convicción, esa confianza de que en nuestro hermano, en nuestra hermana, en vida de comunidad, en esa vida de iglesia de comunidad, podemos también nosotros recibir fortaleza, recibir consuelo, recibir restauración, recibir esa ayuda que necesitemos. Como dice la palabra, cuando nos acercamos delante del trono de la gracia, hallamos esa ayuda y ese oportuno socorro. Ese oportuno socorro también el Señor lo permite a través de la vida de mi hermano. Y por eso es importante cada día fortalecer esos lazos de comunidad, esos lazos de iglesia, porque es ahí donde nosotros como ovejas del Señor vamos a ayudarnos, vamos a experimentar ese sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y concluyo con esto. El Señor nos ha provisto como iglesia de esta bendición, de poder nosotros tener esa vida de comunidad que nos permite recibir la fortaleza, recibir ese consuelo. Por eso es que nos gozamos cuando nos reunimos los domingos, nos gozamos porque vamos a tributarle a nuestro Dios esa adoración, vamos a entregar nuestros corazones, vamos a derramar nuestras vidas delante de Él en adoración, pero también nos gozamos porque tenemos la oportunidad de tener un tiempo de coinonía los jueves, de coinonía con nuestros hermanos, de poder ver el rostro de ese hermano y poder compartir con él, de poder acercarnos y saber cómo está. Es importante que le preguntemos a nuestro hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Es importante que nos abramos también a recibir el consuelo. Iglesia, Dios les bendiga, queridos amigos.